Naen se sentó sola en la habitación, doblando los suéteres de Carlton, sus manos temblando ligeramente mientras alisaba la suave tela gris. Cada suéter llevaba un recuerdo, cada puntada un recordatorio de los domingos en que Carlton se sentaba con el periódico, una taza de café en la mano, y hablaba de todo y de nada a la vez, su risa llenando el espacio que ahora se sentía insoportablemente vacío. Las flores del funeral aún permanecían en sus floreros, su dulzura tenue flotando en el aire, mezclándose con el aroma persistente de la colonia de Carlton que se aferraba obstinadamente a su ropa. Cada respiración de Naem parecía cargar una mezcla de dolor e incredulidad, un peso que presionaba su pecho con tanta fuerza que tenía que detenerse y cerrar los ojos solo para recuperar el equilibrio. Nunca había imaginado que perder a su hijo dejaría un vacío tan grande, ni esperaba que la semana posterior a su muerte trajera un dolor aún mayor. La puerta se abrió en silencio y Cleo entró, su presencia firme y deliberada, vistiendo jeans de diseñador y una blusa de seda que brillaba con la luz de la mañana. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban suavemente el marco de la puerta, un ritmo que parecía resonar en el silencio de la habitación. La mirada de Cleo recorrió el lugar como si lo midiera todo, catalogándolo para una lista invisible. Habló rápido, con eficiencia, su voz despojada de calidez o simpatía, anunciando que necesitaban hablar. El corazón de Naen se hundió. Había esperado que la conversación fuera sobre los niños o sobre ordenar las pertenencias de Carlton, tal vez asuntos prácticos de memoria y duelo, pero la expresión de Cleo no ofrecía consuelo, ni ternura, solo el filo cortante de la firmeza. Cleo explicó que con Carlton ausente, las cosas debían cambiar, que los niños y ella necesitaban espacio para llorar, y que tener a Naen en la casa era ya demasiado para soportar. Las manos de Naem permanecieron sobre el suéter mientras intentaba formar palabras, su voz suave, temblorosa, casi suplicante, recordándole a Cleo que Carlton la había querido allí, cerca de los niños, dándoles apoyo en este tiempo de pérdida. Cleo, sin embargo, la desestimó por completo, riendo fríamente y diciendo que la casa ahora le pertenecía a ella y que Naen debía empacar sus cosas, dejar de ser dramática y aprender a arreglársela sola. Las palabras golpearon a Naen como un impacto físico, reverberando en su cuerpo y dejando un vacío doloroso en su pecho. Pensó en los pequeños ahorros que Carlton le había ayudado a guardar, apenas suficientes para el depósito de un modesto apartamento, y su corazón dolió al imaginar a Emma y James, los niños a quienes había amado y cuidado cada día, de repente fuera de su alcance, sus vidas cotidianas ahora reguladas por alguien cuyo amor por ellos no se comparaba al suyo. El tono de Cleo era casual, casi indiferente, y sin embargo cada palabra cortaba profundo, un recordatorio de que 5 años de devoción, 5 años de amor y sacrificio, podían ser desechados como si nunca hubieran importado. Naem preguntó cuánto tiempo tenía, su voz frágil, apenas audible, y Cleo respondió que debía irse para la noche siguiente, solo 24 horas para desmantelar una vida construida, para empacar recuerdos, amor y su presencia en unas pocas maletas. Esa noche, Naen trabajó en silencio, metódicamente, doblando las cosas de las que no podía desprenderse, deslizando el cardigan gris de Carlton en su maleta junto con una foto enmarcada de él sosteniendo a los niños, dejando atrás la silla de lectura que él le había regalado, el pequeño televisor, la estantería y cada objeto que había hecho que ese espacio fuera tanto suyo como de él. Escribió una nota simple para Emma y James, palabras de amor y consuelo que no traicionaban la profundidad de su propio dolor. La abuela Naen tiene que mudarse, pero los amo mucho. Sean buenos con mamá. Con todo mi amor. Al amanecer, mientras la calle suburbana permanecía en calma, cargó su coche, el maletero apenas cerrando sobre las pocas pertenencias que le quedaban, cada objeto un fragmento de su vida y de su duelo. Las risas de los niños, la calidez de la casa, el olor de los desayunos de domingo, todos recuerdos ahora apretados en el asiento trasero junto a las pocas compras que podía costear, pan, mantequilla de maní, agua embotellada, pequeños consuelos para la incertidumbre que se avecinaba. Cleo apareció en la ventana delantera, taza de café en mano, mirando, asegurándose de que Naen se hubiera ido de verdad, como si ese simple acto de marcharse pudiera cortar todos los lazos, borrar cada recuerdo y hacer desaparecer el pasado.
Nain encendió el motor, el corazón palpitante, las manos aferradas al volante, las lágrimas deslizándose por sus mejillas, sabiendo que dejaba atrás no solo una casa sino un capítulo de su vida, un lugar donde se había vivido y perdido el amor, conduciendo hacia un futuro incierto, aterrador y completamente suyo, cargando solo recuerdos y la tenue esperanza de que de algún modo sobreviviría. Cada giro del volante, cada mirada al espejo retrovisor, le recordaban que había sido apartada, descartada, y sin embargo, incluso en esa desesperación, una pequeña chispa de determinación se encendía, porque los niños aún la necesitaban y, a pesar de la crueldad que había soportado, debía sobrevivir, debía ser fuerte y debía encontrar una manera de proteger lo que más importaba. El motor del coche zumbaba constante, las llantas rodando sobre calles familiares ahora distantes, y Nain sintió que el peso de la pérdida se asentaba en sus huesos, pesado pero real, mientras conducía hacia un futuro que tendría que enfrentar sola, sin estar dispuesta a dejar que el dolor la definiera, sin permitir que las palabras de Cleo borraran su amor, su sacrificio o su propósito. Durante 2 semanas, Nain vivió en su coche, estacionado detrás de un restaurante abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos del vecindario de Carlton para no arriesgarse a ser vista, pero lo bastante cerca para pasar por la escuela y alcanzar a ver a Emma y James en el recreo. Esos momentos fugaces eran la única luz en sus días oscuros, la única conexión con los niños con quienes había pasado cada tarde, ayudándoles con la tarea, preparando meriendas, leyendo cuentos y ofreciendo consuelo cuando aparecían raspones o lágrimas. Se convencía a sí misma de que aquello era temporal, que encontraría un pequeño apartamento o una habitación en renta, pero cada día traía nuevos recordatorios de lo limitadas que eran sus opciones. Los apartamentos asequibles estaban en barrios que le daban miedo, lugares donde caminar hacia el coche de día se sentía inseguro, y vivir sola de noche parecía imposible. Las comunidades para adultos mayores tenían listas de espera de meses y depósitos muy por encima de sus posibilidades. Apenas tenía lo suficiente para sobrevivir, y cada mañana se convertía en un ritual cuidadoso de preservar su dignidad y respeto propio. Se levantaba a las 6, entraba al restaurante y usaba el baño para lavarse la cara y cepillarse los dientes. Pedía el café y la tostada más baratos, saboreándolos lentamente, a veces estirando una taza de café durante horas mientras leía periódicos abandonados por extraños que no conocían su historia. Dormir en el coche dejaba su cuerpo adolorido, acurrucada en el asiento del conductor sin comodidad ni calor, pero la incomodidad física no se comparaba con el dolor emocional de la invisibilidad. Pasaba junto a vecinos que había conocido por años y reconocía rostros familiares en las tiendas, pero ya nadie la veía. Margaret, con quien había compartido galletas y café de Navidad durante años, la miró como si no existiera, como un fantasma flotando en los márgenes de una vida de la que alguna vez formó parte. Su ropa, lavada en el diminuto lavabo del restaurante, estaba arrugada y sin vida, su cabello colgaba sin lavar alrededor de su rostro, y las ojeras bajo sus ojos la hacían parecer más vieja, más débil, derrotada. Sintió la línea invisible que separa a los que tienen casa de los que no, la dura realidad de que, una vez cruzada, la gente ya no podía verla, no reconocía su existencia, y ella se volvía parte del fondo, un problema ignorado. Una mañana particularmente fría pasó frente a la casa de Carlton, esperando ver a Emma y James jugando en el patio, aferrándose a la débil esperanza de que los niños le dieran un poco de consuelo o alegría en la oscuridad. Pero en su lugar, vio un contenedor rebosante de muebles, juguetes y pertenencias, los restos de una vida que había ayudado a construir, arrojados descuidadamente afuera. El escritorio de Carlton, la estantería, el sillón cómodo donde él se quedaba dormido viendo películas con los niños, todo era sacado por 2 hombres bajo las órdenes de Cleo. Ella estaba de pie, con el teléfono pegado al oído, riéndose de algo, aparentemente ajena a la importancia de lo que estaba desechando. La pequeña mesa del comedor donde Carlton había pasado sus últimos meses organizando recuerdos familiares y escribiendo cartas para los niños que sabía que quizás no volvería a ver fue arrojada al contenedor con un estruendo ensordecedor. Nain tuvo que detenerse, temblando violentamente mientras sus manos se aferraban al volante, el corazón latiendo con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Rabia, dolor e impotencia se mezclaron en su interior, una tormenta que la dejaba a la deriva e invisible al mismo tiempo.
Más tarde ese día, escondida detrás del restaurante, se permitió llorar de verdad por primera vez, no lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos profundos y desgarradores de una parte de su corazón que llevaba mucho tiempo reprimida. Lloró por Carlton, por los nietos que tal vez nunca volvería a ver, por la vida que había perdido y por la persona que había sido, fuerte, capaz, amorosa, presente, y por la persona en la que se sentía obligada a convertirse, un fantasma en un mundo que ya no reconocía su existencia. Cada noche dormía en el coche, acurrucada en el asiento, fría y exhausta, soñando con momentos ya lejanos, Carlton enseñando a los niños a andar en bicicleta, las lecturas de los domingos por la mañana, las cenas familiares llenas de risas, todos recuerdos de una vida interrumpida brutalmente. Cada mañana despertaba con el murmullo del restaurante, el olor del café, el ruido distante de los coches que pasaban, y la realidad punzante de que estaba sola. No tenía idea de cómo sobreviviría los días por venir, y sin embargo, cada día encontraba la fuerza para moverse, comer, respirar y aferrarse a la tenue esperanza de que su amor por los niños, y el amor de Carlton por ella, no serían borrados por la frialdad de Cleo. 3 semanas después de dejar la casa, las mañanas de Nain seguían una estricta rutina de supervivencia, cada movimiento medido para preservar los últimos restos de dignidad a los que podía aferrarse. El restaurante se había convertido en su salvavidas, un lugar donde podía lavarse la cara, cepillarse los dientes y sentirse, al menos por un momento, como un ser humano en lugar de una sombra de su antigua vida. Pedía un café pequeño, una tostada, y se acomodaba en una mesa de la esquina, sosteniendo la taza entre sus manos, sintiendo el calor filtrarse lentamente por sus dedos. Cada sorbo era un pequeño consuelo, un recordatorio de que aún podía sentir y existir, incluso bajo la sombra de la pérdida. Aquella mañana en particular, mientras la débil luz del sol se derramaba sobre el estacionamiento e iluminaba la escarcha en el parabrisas de su coche, su teléfono sonó, un número desconocido brillando en la pantalla agrietada. Por un instante dudó, temiendo instintivamente que cualquier llamada desconocida trajera más malas noticias, facturas que no podía pagar u obligaciones que ya no podía cumplir. Aún así, algo la hizo contestar. La voz al otro lado era calmada, medida, pero con una autoridad que exigía atención. Era Robert Chen, el abogado de Carlton. Se presentó con cuidado, explicando que llevaba días intentando localizarla respecto a asuntos urgentes sobre la herencia de Carlton. Las palabras sacudieron a Nain, una mezcla de ansiedad, curiosidad y una tenue esperanza latiendo en su pecho. ¿Herencia? Carlton siempre había manejado sus asuntos con prudencia, y ella había supuesto que sus bienes, seguros de vida y todo lo que había trabajado pasaría naturalmente a Cleo y a los niños. Ahora, al escuchar esa voz, sintió un destello de posibilidad, la esperanza de que tal vez Carlton hubiera previsto su futuro, protegiéndola de formas que nunca imaginó. Aceptó, temblorosa, acudir a la oficina en el centro, nerviosa y sin preparación para lo que pudiera suceder. 3 horas después, se encontraba sentada en una oficina pulida y lujosa, completamente fuera de lugar con su ropa sencilla, su cabello sin lavar, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un vaso de café de papel que Chen le había ofrecido. La oficina olía a cuero y madera encerada, y cada detalle gritaba orden, riqueza y control, recordándole bruscamente lo lejos que se sentía de su antigua vida. El señor Chen, un hombre de unos 50 años con ojos amables tras unas gafas de montura fina, la recibió con una cortesía gentil, preguntando por su situación actual, su voz cargada de una preocupación que la sorprendió y reconfortó a la vez. Ella explicó, con dificultad, que vivía en su coche, que no tenía a dónde ir, y que las últimas semanas habían estado llenas de miedo, incertidumbre y la constante punzada de extrañar a sus nietos. El señor Chen escuchó con atención, asintiendo, y luego comenzó a detallar la previsión de Carlton, su cuidadosa planificación y los pasos legales que había tomado meses antes de morir para garantizar su protección y el bienestar de los niños. Explicó que Carlton había dejado disposiciones específicas en su testamento directamente a su favor, cantidades mantenidas en fideicomiso hasta que pudiera asegurar una vivienda estable, manejo financiero y la capacidad de cuidar de Emma y James sin la interferencia de Cleo. El corazón de Nain latía con fuerza, incredulidad y alivio luchando en su interior, su mente incapaz de asimilar lo que oía. $7 millones,
guardados en un fideicomiso para ella, provisiones inmediatas para sus necesidades y la custodia completa de los niños si Cleo intentaba apartarla de sus vidas. Sus manos temblaban al sujetar la taza, las lágrimas resbalando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de validación, alivio y un creciente sentido de poder que no había sentido en semanas. La planificación cuidadosa y amorosa de Carlton de repente le dio un propósito, un salvavidas en un mundo que parecía decidido a descartarla. Chen le mostró documentos, grabaciones y cartas, cada uno revelando la previsión de Carlton, su atención a las conductas preocupantes de Cleo y su firme deseo de proteger a su madre y a sus hijos del daño emocional. Mientras escuchaba, Nain sintió un cambio interior, un lento desenredo de la desesperación reemplazado por la determinación, la certeza de que ya no era víctima de las circunstancias, sino una guardiana con autoridad, respaldada por el amor de su hijo y su previsión legal. Al terminar la reunión, supo que su vida cambiaría de maneras que solo había osado soñar en sus momentos más oscuros. Con fondos para vivienda, autoridad legal y la confianza inquebrantable de su hijo, podía empezar de nuevo, recuperar su dignidad y, lo más importante, proteger a Emma y James del descuido y frialdad que había presenciado en Cleo. Por primera vez en semanas, Nain se permitió respirar plenamente, una sensación tan simple y a la vez tan profunda que casi la abrumó. Había sido invisible, descartada y sin esperanza, y ahora era vista, fortalecida y preparada para actuar, con los niños que más amaba en el centro de su propósito. Al salir de la oficina, la luz del sol se sintió más cálida, el aire más nítido y el mundo más tangible que en semanas de encierro, de dormir en el coche y de desesperanza. Ya no huía, avanzaba, apoyada por la planificación de su hijo, su propia resistencia y el lazo inquebrantable con los nietos que ahora protegería y cuidaría con cada gota de fuerza que le quedaba. El coche que había sido su refugio, su prisión y su hogar durante 2 semanas ahora parecía un recuerdo, un lugar en el que había sobrevivido, pero del que ya no estaría confinada. Con los documentos, el dinero y la autoridad legal en mano, comprendió que podía enfrentarse a Cleo, a la casa, al bienestar de los niños y a cada obstáculo con una confianza que no había sentido en semanas, un latido constante de poder y propósito reemplazando el miedo y la desesperanza que habían dominado su vida. 3 días después, Nain llegó a la casa de Carlton, pero esta vez llevaba consigo más que el peso del dolor y la pérdida, llevaba propósito, autoridad legal y la prueba tangible de la previsión de su hijo. La casa que alguna vez había sentido como su santuario ahora se alzaba ante ella, símbolo tanto del dolor pasado como de la justicia inminente. Vestía ropa limpia y bien ajustada, su cabello peinado de manera simple pero profesional, en marcado contraste con la figura desaliñada que había huido entre lágrimas semanas atrás. A su lado caminaban Robert Chen, el abogado de Carlton, una trabajadora social del condado y un oficial de policía para asegurar que la transferencia formal de custodia se realizara sin problemas. Cada paso hacia la puerta principal aceleraba su pulso, una mezcla de ansiedad y anticipación tensaba su pecho, pero debajo de todo corría una corriente de determinación. Recordó las semanas que había pasado en su coche, cada noche acurrucándose en el asiento del conductor, el metal frío contra su piel, el suave murmullo del tráfico lejano como única nana, el tenue olor a café y tostadas mezclándose con el miedo y la soledad que habían definido sus días. Esas semanas habían sido agotadoras, humillantes y aterradoras, pero también habían forjado una fuerza interior que había olvidado poseer, una resiliencia nacida de la necesidad y el amor. El timbre sonó, su chime familiar resonando en la casa pulida y redecorada, y a través del vidrio esmerilado, Nain vio a Cleo acercarse. Al principio, el rostro de Cleo mostró solo un destello de curiosidad, luego reconocimiento, después fastidio y finalmente algo cercano al pánico al darse cuenta de la presencia de abogados, una trabajadora social y un oficial uniformado. La confusión y el miedo en su expresión le dijeron a Nain que Cleo nunca había anticipado una confrontación así, que sus planes de apartarla de la vida de los niños habían sido previstos y contrarrestados por la cuidadosa preparación de Carlton. «Nain, ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí?», exigió Cleo, su voz temblando ligeramente, enmascarando su pánico con indignación. El señor Chen dio un paso al frente, sereno y autoritario,
explicando el propósito legal de su visita y las disposiciones del testamento de Carlton que ahora entraban en vigor, los documentos en su mano, un testamento tangible del amor, previsión y protección de Carlton. La máscara pulida de Cleo comenzó a resquebrajarse al comprender las implicaciones de la transferencia de custodia. La trabajadora social consultó sus notas y preguntó por el paradero de los niños. «Están en la escuela», respondió Cleo automáticamente, su voz ligeramente hueca, como si buscara un relato que hiciera la situación parecer normal. El señor Chen comenzó a leer los documentos en voz alta, exponiendo las disposiciones para la custodia total y el apoyo financiero, las pruebas de los intentos de Cleo de excluir a Naen y las grabaciones que Carlton había hecho documentando el comportamiento desdeñoso, negligente y emocionalmente distante de Cleo. Con cada palabra, Naen sintió una oleada de reivindicación, alivio y un poder silencioso. Esto era más que dinero, era la capacidad de proteger a Emma y James, de asegurar su bienestar emocional y físico, de actuar como la guardiana amorosa, presente y responsable que Carlton había imaginado. La voz de Cleo vaciló, sus palabras débiles y defensivas mientras cuestionaba la legitimidad de los documentos, pero el señor Chen se mantuvo firme, presentando pruebas, grabaciones y archivos legales oficiales que no dejaban lugar a dudas. Naen observó cuidadosamente a Cleo, notando el pánico sutil en sus ojos, la línea tensa de su boca, las respiraciones rápidas y superficiales, señales de que el mundo cuidadosamente construido que Cleo esperaba controlar se le escapaba de las manos. El hogar de los niños, alguna vez lleno de calidez, risas y el pequeño caos amoroso de la vida familiar cotidiana, se había vuelto estéril e impersonal en la visión redecorada de Cleo, pero ahora Naen devolvería el corazón a la casa, la esencia de lo que Carlton había valorado. La oficial de policía, la oficial Martínez, se mantuvo cerca, una presencia tranquilizadora, su autoridad serena dando peso al procedimiento y asegurando que la transferencia ocurriera sin confrontación ni interrupción. El señor Chen continuó guiando el proceso, explicando cada paso a Naen, respondiendo a sus preguntas y brindándole la seguridad que desesperadamente necesitaba tras semanas de miedo, aislamiento e incertidumbre. Comprendió que la vida que había perdido, semanas en su coche, noches de agotamiento y desesperación, sentimientos de invisibilidad y rechazo, ahora se transformaba en un futuro donde no solo sobreviviría, sino que prosperaría, donde reclamaría su propósito y su lugar legítimo en la vida de los niños. Los documentos, la autoridad legal, el plan cuidadosamente orquestado que su hijo había dejado en marcha, todo convergía en un momento de empoderamiento que Naen casi había olvidado que era posible. Mientras recorrían la casa, cada habitación se convertía en un escenario para reclamar su papel, y Naen sintió un cambio silencioso pero innegable en su interior. El miedo que había dominado su existencia durante semanas, el miedo a la falta de hogar, al rechazo y a la separación de los niños, daba paso a la determinación, la claridad y la resolución. Ya no estaba indefensa, era la protectora, la guardiana, la persona en la que su hijo había confiado para continuar con su amor y cuidado hacia Emma y James. Cada paso hacia la sala de estar, cada mirada a los muebles familiares, cada recuerdo contenido en las paredes de la casa, le recordaban lo que estaba en juego y la responsabilidad que ahora llevaba. Los papeles legales en sus manos, la presencia del abogado, la trabajadora social y la oficial, no eran solo formalidades, eran instrumentos de justicia, herramientas para asegurar un entorno seguro, amoroso y estable para los niños. Mientras Cleo luchaba por responder, tartamudeando, perdiendo la compostura, Naen se dio cuenta de que ya no temía a la confrontación. Las semanas de penurias habían forjado una resiliencia y un coraje de los que ahora podía valerse, una confianza tranquila nacida de la necesidad, el amor y la supervivencia. Reclamaría su lugar legítimo en la vida de los niños, restauraría la estabilidad y se aseguraría de que la visión de Carlton para su protección y cuidado se cumpliera. El momento estaba cargado de tensión, pero sustentado por la esperanza, la justicia y la promesa de un futuro en el que la presencia, el amor y la dedicación inquebrantable de Naen guiarían a Emma y James, moldeando sus vidas de la manera que Carlton había querido. Una vez concluidas las formalidades legales, Naen entró en la sala con la autoridad y el propósito que no había sentido en semanas, el aire cargado de tensión mientras Cleo permanecía cerca, con la incertidumbre y la frustración reflejadas en su rostro.
La trabajadora social tomaba notas en silencio y la oficial Martínez se mantenía atenta, asegurando que la transición se llevara a cabo sin confrontaciones. El corazón de Naen latía con fuerza, una mezcla de adrenalina, alivio y cauta emoción, mientras caminaba entre los muebles blancos y estériles que habían reemplazado la calidez del hogar que ella había cuidado. Cada detalle, desde las mesas cromadas hasta la ausencia de fotografías familiares, le recordaba el cariño y el amor que habían sido arrancados, pero también alimentaba su determinación de restaurar no solo la casa, sino el sentido de familia y seguridad que Carlton había soñado. Pensó en Emma y James, en sus risas que aún resonaban en su memoria, en las pequeñas manos que había sostenido al ayudarles con la tarea, en los cuentos que les había leído hasta que sus párpados se cerraban, en las rodillas raspadas que había vendado y en las tranquilas palabras de consuelo que les había ofrecido en momentos de miedo y confusión. Aquello era más que una victoria legal, era la restauración de un vínculo que Cleo había intentado romper, la recuperación de su papel como cuidadora principal en la vida de los niños. Cuando llegó el autobús escolar, Emma y James corrieron hacia la entrada, ajenos a la tormenta legal y emocional que se había librado tras las puertas cerradas. Sus ojos brillaron al reconocer a Naen, la calidez y el amor que recordaban antes de todo el caos, una conexión que ninguna redecoración, ausencia o intimidación podía borrar. Naen se arrodilló, abrió los brazos, y ellos corrieron a su abrazo, aferrándose a ella como si extrajeran fuerza y consuelo de su presencia, como si confirmaran que todo lo que habían amado y en lo que habían confiado seguía intacto. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez estaban llenas de gratitud, alivio y un propósito que no sabía que aún podía sentir después de semanas de desesperación. Susurró palabras de amor y calma, palabras a las que los niños se aferraron, absorbiendo cada sílaba, cada caricia, cada fragmento de su presencia. Cleo, de pie en un rincón, comprendió que sus intentos de dominar y controlar el hogar habían fracasado. La autoridad que había asumido sobre los niños y la casa quedaba anulada por la previsión de Carlton y el amor inquebrantable de Naen. Ella guió suavemente a los niños por la casa, señalando los lugares familiares que habían sido borrados temporalmente, explicando que su abuela estaba allí para cuidar de ellos de una manera que priorizaba su felicidad, seguridad y bienestar emocional. Desempacó algunas de sus pertenencias guardadas, colocando con cuidado libros, juegos y pequeños recuerdos al alcance de los niños, una sutil restauración de familiaridad y consuelo. El señor Chen y la trabajadora social observaban en silencio, asegurando que la transición fuera fluida y que los niños comprendieran los límites y protecciones que ahora les otorgaba la ley. La oficial Martínez permanecía vigilante, una presencia tranquilizadora en caso de que Cleo intentara alguna conducta disruptiva. La mente de Naen corría, repasando las semanas de miedo, aislamiento y desesperanza que había soportado, contrastándolas con la evidencia tangible del amor y la previsión de su hijo. El fideicomiso creado por Carlton, los fondos asignados para sus necesidades inmediatas y la autoridad legal para cuidar de Emma y James no eran solo herramientas prácticas, eran símbolos del respeto, previsión y protección que Carlton siempre había creído que ella merecía. Comprendió que el futuro de los niños, su estabilidad y su salud emocional estaban ahora en sus manos, y acogió esa responsabilidad con feroz determinación. Pensó en las mañanas pasadas en su coche, observando a los niños desde la distancia, y cómo esa añoranza y desesperación habían alimentado su empeño en reclamar su lugar en sus vidas. Ahora, el miedo a la invisibilidad, la sensación de haber sido descartada, habían desaparecido, reemplazados por el empoderamiento, la claridad y el propósito. Los niños, percibiendo el cambio, se sintieron más cómodos, explorando la casa bajo la guía de Naen, sus risas y curiosidad llenando espacios que habían estado fríos y vacíos. Cada sonrisa, cada pregunta, cada abrazo reforzaba su determinación de protegerlos, cuidarlos y honrar la memoria de Carlton siendo la abuela que él siempre creyó que podía ser. Incluso mientras Cleo permanecía indecisa, sin saber cuál sería su siguiente movimiento, Naen se mantenía serena, segura y firme, entendiendo que la ley, la previsión de su hijo y su propio amor por los niños eran más poderosos que cualquier manipulación o amenaza. Para cuando cayó la primera noche, la casa comenzaba a sentirse viva de nuevo, el calor de la familia regresaba poco a poco a cada rincón, y Naen se permitió un momento para respirar, sentir esperanza y reconocer la transformación de la desesperanza al empoderamiento.
sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos, que Cleo podría resistirse o intentar imponer su influencia, pero también sabía que ahora tenía las herramientas legales, emocionales y financieras para salvaguardar a los niños, asegurar la estabilidad y reconstruir un hogar lleno de amor, cuidado y propósito. Por primera vez en semanas, durmió en la casa, sintiendo la reconfortante presencia de Emma y James cerca, su confianza y cariño reforzando su convicción de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que Carlton había previsto, y finalmente recuperando la vida, la familia y la dignidad que habían estado amenazadas, pero nunca realmente perdidas. Los primeros días después de la transferencia de custodia fueron un torbellino de ajustes, emociones y pequeñas victorias silenciosas para Naen mientras se instalaba en su nuevo papel como la principal tutora de Emma y James. La casa, antes estéril y fría, comenzó a transformarse lentamente bajo su cuidado, cada pequeño detalle impregnado de calidez, consuelo y la familiaridad que los niños habían conocido alguna vez. Naen despertaba cada mañana con el sonido de los pájaros afuera de la ventana, la luz del sol bañando las camas recién hechas y el suave aroma del desayuno que había preparado con esmero llenando el aire. Organizaba las habitaciones de los niños, asegurándose de que sus juguetes favoritos estuvieran al alcance, los libros apilados ordenadamente y pequeños recordatorios de Carlton visibles, sutiles pero presentes, brindando a Emma y James una sensación de continuidad y tranquilidad. Las sesiones de tareas se convirtieron en momentos de risas y participación, los niños hacían preguntas, compartían historias de la escuela y relataban pequeños instantes vividos sin ella, mientras Naen los guiaba con paciencia, ternura y atención inquebrantable. Las comidas, que a menudo habían sido apresuradas o descuidadas durante la obsesión de Cleo por las apariencias y los compromisos sociales, ahora se preparaban con cuidado, la mesa se ponía con esmero y se fomentaban conversaciones para fortalecer lazos y nutrir el bienestar emocional. Incluso las noches estaban estructuradas con intención, cuentos antes de dormir, baños tibios y suaves recordatorios de amor y seguridad, creando rutinas que los niños necesitaban desesperadamente pero que les habían sido negadas en semanas anteriores. Naen notó cambios sutiles en su comportamiento casi de inmediato. Emma, antes callada y retraída tras la muerte de su padre, empezó a sonreír más, a hacer preguntas sobre el día de su abuela, a reírse de pequeños chistes y a buscar consuelo cuando se sentía triste. James, a menudo inquieto y frustrado por la falta de estabilidad, comenzó a tranquilizarse durante las tareas y a la hora de dormir, aprendiendo poco a poco a confiar en la constancia y el cuidado que Naen le brindaba. Era un trabajo agotador, física y emocionalmente, pero cada pequeña victoria, cada signo de confianza, reforzaba el sentido de propósito de Naen y la certeza de que estaba haciendo exactamente lo que Carlton había querido. La autoridad legal que ahora tenía le daba protección contra la posible intromisión de Cleo, pero el trabajo emocional, reconstruir la confianza, crear estabilidad y cultivar el amor, era solo suyo. Naen era muy consciente de la presencia de Cleo en sus vidas, la tensión latente y los intentos ocasionales de manipulación que persistían incluso cuando la suegra estaba ausente. Cada llamada, mensaje o intento indirecto de influir en los niños le recordaba el delicado equilibrio que debía mantener, proteger a Emma y James, honrar los deseos de Carlton y mantener la casa como un espacio seguro y lleno de amor. Sin embargo, en lugar de miedo o frustración, Naen enfrentaba esos desafíos con una determinación tranquila. Creaba rutinas claras, se comunicaba abiertamente con los niños de manera adecuada a su edad y establecía límites que protegían su salud emocional. Se sorprendía a sí misma reflexionando sobre las semanas que había pasado viviendo en su auto, la humillación, la soledad y la desesperación que casi la habían consumido, y comprendía que esas dificultades habían forjado la resiliencia de la que ahora se nutría cada día. Cada momento de incomodidad la había preparado para la intensidad de este nuevo papel, y cada recuerdo de pérdida se transformaba en motivación para garantizar que Emma y James nunca experimentaran la misma inestabilidad o miedo. Poco a poco, la casa recuperó el calor de un hogar, con las risas de los niños resonando en los pasillos, el aroma de comidas caseras impregnando cada habitación y la reconfortante presencia de una abuela que lo había sacrificado todo por ellos plenamente restaurada. Naen comenzó a reintroducir las pequeñas tradiciones que una vez habían definido la vida familiar, panqueques los domingos por la mañana,
cuentos antes de dormir con preguntas interactivas, proyectos de manualidades y conversaciones tranquilas sobre su padre, asegurándose de que los niños lo recordaran con amor en lugar de confusión o ausencia. Cada tradición servía como bálsamo y puente, conectando recuerdos pasados con la estabilidad presente y la seguridad futura. Cleo, al percibir el cambio de autoridad y la conexión emocional, se volvió cada vez más distante, sus intentos de interferencia apagados por los límites legales y la firme presencia de Naen. Aunque la tensión ocasionalmente estallaba, Naen permanecía serena, utilizando cada interacción como una oportunidad para enseñar a los niños sobre límites, respeto y la fuerza de los lazos familiares. Las noches ya no estaban atormentadas por el miedo o la incertidumbre, sino llenas de la satisfacción silenciosa de una abuela finalmente capaz de dar amor, protección y guía sin concesiones. Naen descubría nuevas fortalezas en sí misma, tomando decisiones que jamás había imaginado y enfrentando desafíos con una claridad que incluso a ella le sorprendía. Comprendió que la planificación cuidadosa de Carlton, combinada con su propio amor y determinación inquebrantables, había creado una base sobre la cual Emma y James podían prosperar a pesar del caos que había amenazado con destruir sus vidas. Y a medida que los días se convirtieron en semanas, las sonrisas de los niños, sus risas y la creciente confianza se convirtieron en prueba tangible del impacto de su presencia, la manifestación de la previsión de Carlton y la resiliencia de una familia restaurada a través del amor, la paciencia y la dedicación inquebrantable. En aquellas noches tranquilas, mientras veía a los niños dormir en paz, Naen reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta allí, desde el dolor de la pérdida y el rechazo, la desesperación de vivir en su auto, el agotamiento emocional y físico de sobrevivir, hasta el empoderamiento, el propósito y el amor que ahora definían cada momento. Entendió, con claridad y profunda emoción, que no solo había sobrevivido, sino que se había transformado en la protectora, guía y guardiana que su hijo siempre supo que podía ser. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada, cada instante de incertidumbre había sido una preparación para esta vida, una vida en la que finalmente podía brindar a los niños la estabilidad, el amor y el cuidado que merecían, y en la que la memoria de Carlton podía ser honrada a través de las vidas de Emma y James, cuidados por la abuela que nunca dejó de amar, nunca dejó de luchar y finalmente había reclamado su lugar en el corazón de su familia. Conforme pasaban las semanas, Naen transformó poco a poco la casa en un verdadero hogar nuevamente, un lugar de calidez, seguridad y risas, reflejando el amor y el cuidado que siempre habían estado en su esencia. Cada rincón, cada habitación, llevaba la huella de su dedicación, los pequeños detalles que añadía devolvían consuelo y familiaridad a espacios que antes se sentían estériles e impersonales. Colgó fotos familiares en las paredes, cada marco capturando momentos de alegría, hitos y recuerdos con Carlton, Emma y James, asegurándose de que los niños pudieran ver la continuidad del amor en sus vidas. Alfombras suaves reemplazaron el frío suelo minimalista, y cojines, mantas y juguetes fueron colocados estratégicamente para crear rincones acogedores para jugar y estudiar. Las comidas se convirtieron en celebraciones de unión, con Naen involucrando a los niños en la cocina, poniendo la mesa y compartiendo historias sobre su padre, fomentando un sentido de conexión, pertenencia y tradición. Emma y James prosperaban en este renovado ambiente, sus risas resonaban por los pasillos, su energía llenaba cada habitación y sus preguntas y curiosidad recordaban a Naen la importancia de la paciencia, la guía y la disponibilidad emocional. Estableció una rutina diaria estructurada, equilibrando estudios, juegos, tareas y momentos de calma, permitiendo a los niños recuperar estabilidad y previsibilidad tras la disrupción causada por Cleo. Naen también dedicaba tiempo a hablar con los niños sobre sus sentimientos, alentando la comunicación abierta, validando sus emociones y enseñándoles que el duelo, el amor y la alegría podían coexistir. Por la noche, les leía cuentos, a veces compartiendo recuerdos de su propia infancia, otras veces recordando momentos con Carlton, asegurándose de que los niños se sintieran conectados tanto con su pasado como con su presente. Estos momentos eran pequeños, pero su impacto era profundo, brindando a Emma y James la base para crecer con confianza, resiliencia y seguridad emocional. Más allá del hogar, Naen comenzó a restablecer conexiones con la comunidad que había perdido temporalmente durante sus semanas de dificultad.
Vecinos que alguna vez la habían conocido notaron los cambios sutiles, la tranquila autoridad que transmitía, la forma cariñosa en que guiaba a los niños y la energía de una mujer que había soportado el dolor y emergido más fuerte. Poco a poco reconstruyó lazos sociales, desde reuniones escolares hasta conversaciones casuales en la tienda, siempre manteniendo el enfoque en crear un ambiente de apoyo para los niños. Las protecciones legales que Carlton había previsto aseguraban que los intentos de Cleo por interferir fueran neutralizados, pero Naen también reconocía la importancia de fomentar un sentido de normalidad y comunidad para los niños. Se acercó a maestros, amigos y familiares, garantizando que Emma y James tuvieran acceso a una red de adultos que se preocupaban por ellos y apoyaban su crecimiento, consolidando aún más la estabilidad que había faltado. En lo económico, los fondos dejados por Carlton permitieron a Naen tomar decisiones que priorizaban el bienestar de los niños, desde materiales educativos y actividades extracurriculares hasta pequeños detalles que reforzaban la sensación de hogar. Administraba cuidadosamente el presupuesto, asegurándose de que cada decisión reflejara el amor y la previsión que Carlton había querido, y cada compra llevaba un peso simbólico, un recordatorio tangible de la familia que estaba reconstruyendo. Los días eran largos y a veces agotadores, pero estaban llenos de propósito, cada momento un paso hacia recuperar una vida que alguna vez pareció perdida. Se recordaba constantemente los deseos de Carlton, su confianza y la responsabilidad que ahora llevaba, encontrando fuerza en la certeza de que sus acciones estaban alineadas con la visión de su hijo para el futuro de los niños. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la casa se convirtió en un santuario no solo para Emma y James, sino también para la propia Naen, un espacio donde el duelo podía coexistir con la esperanza, donde los recuerdos de pérdida podían ser honrados junto a las alegrías de la vida, y donde cada acción reforzaba el papel protector y cariñoso que había abrazado plenamente. Fomentaba la creatividad, el aprendizaje y la exploración, apoyando proyectos escolares, participando en manualidades y cultivando pasatiempos que los niños mostraban interés, mientras los guiaba suavemente hacia la responsabilidad, la empatía y la comprensión. Las salidas de fin de semana, las visitas a parques y los simples paseos por el vecindario se convirtieron en oportunidades para fortalecer vínculos, enseñar a los niños resiliencia, independencia y el valor de las conexiones familiares. Naen también se reservaba momentos tranquilos para sí misma, reflexionando sobre el viaje que la había traído hasta allí, desde la desesperación, el rechazo y las semanas de supervivencia en su auto, hasta el empoderamiento, el propósito y la restauración de la vida familiar. Reconocía que cada desafío que había enfrentado había sido preparación para este papel, que cada lágrima y noche en vela había construido la fuerza, la paciencia y la sabiduría necesarias para cuidar plenamente de Emma y James. Empezó a soñar con metas a largo plazo para los niños, un hogar estable y amoroso, educación de calidad, tradiciones significativas y una vida llena tanto de seguridad como de alegría. Imaginaba hitos, cumpleaños, logros escolares, celebraciones sencillas de la vida cotidiana, todos impregnados del amor, la atención y el cuidado que ahora podía brindar. Aunque la presencia de Cleo persistía como un recordatorio de desafíos pasados, Naen permanecía enfocada en crear un entorno en el que el bienestar y la salud emocional de los niños fueran lo primordial. Cada interacción con ellos reforzaba su sentido de propósito, cada sonrisa, risa y pregunta era la confirmación de que estaba cumpliendo el papel que Carlton le había confiado. Lenta pero seguramente, la casa recuperó su latido, el calor de la familia restaurado a través del cuidado constante, la presencia emocional y un amor inquebrantable. Naen no solo había reclamado su lugar en la vida de los niños, sino que también había reconstruido un sentido de identidad, resiliencia y autoestima que casi le habían arrebatado la pérdida, el rechazo y la desesperación. Comprendió que las dificultades de los últimos meses no solo habían sido una prueba, sino también una preparación, moldeándola en una guardiana fuerte, compasiva y firme. La casa, antes fría e impersonal, ahora resonaba con amor, risas y los ritmos de una familia que se reconstruía, y Naen entendió que esto era solo el comienzo de una vida llena de esperanza, protección y vínculos emocionales duraderos que acompañarían a Emma y James hacia un futuro guiado por el amor, la seguridad y un cuidado inquebrantable. A medida que los meses avanzaban, Naen comenzó a notar cambios profundos, no solo en los niños, sino también en ella misma. Emma y James se volvían más seguros,
sus risas regresaban por completo, y sus preguntas y curiosidad reflejaban una sensación de confianza y seguridad que había estado ausente durante las semanas de incertidumbre. Las mañanas se volvían predecibles pero reconfortantes, con rutinas cuidadosamente establecidas para darles un sentido de control y estabilidad. Los desayunos eran animados, llenos de conversaciones, planes compartidos para el día y suaves recordatorios de las responsabilidades escolares. Naen dedicaba tiempo a sentarse con cada uno de ellos individualmente, escuchando sus miedos, respondiendo a sus preguntas sobre Carlton y animándolos a expresar abiertamente sus sentimientos. Creó un espacio donde la tristeza podía reconocerse, pero nunca dominar, guiando suavemente a los niños a equilibrar el dolor con la esperanza y la resiliencia. Las tardes eran igualmente estructuradas, con sesiones de tareas, proyectos creativos y relatos compartidos. Ella recordaba momentos con Carlton, asegurándose de que los niños conservaran recuerdos vivos de su padre, mezclando nostalgia con calidez, risas y consuelo. Naen notaba que su inteligencia emocional crecía, su capacidad para empatizar, comunicarse y manejar sentimientos mejoraba con cada conversación, cada actividad compartida, cada pequeño acto de cuidado. Ella misma se sentía transformada por el proceso, pues las semanas de desesperación, soledad y lucha habían forjado una fortaleza tranquila que nunca había conocido por completo. Las noches que pasó en su coche, la incertidumbre de sobrevivir y el aislamiento impuesto por Cleo se habían convertido en recuerdos que ahora podía mirar con gratitud por la resiliencia que habían cultivado en ella. Avanzaba cada día con propósito e intención, equilibrando disciplina con amor, estructura con flexibilidad y guía con libertad. La educación de los niños se volvió una aventura compartida, las tareas se abordaban de forma creativa, las lecciones se reforzaban con ejemplos prácticos y los logros se celebraban, fueran grandes o pequeños. Naem fomentaba la exploración más allá de lo académico, arte, música, deportes y paseos por la naturaleza, permitiendo que los niños descubrieran sus intereses, talentos y pasiones, asegurándose siempre de que se sintieran apoyados y seguros. También daba prioridad a mantener una comunicación abierta con los maestros y el personal escolar, defendiendo las necesidades de los niños, celebrando sus éxitos y afrontando cualquier desafío con prontitud, reforzando así la estabilidad que tanto había faltado. La casa misma seguía evolucionando en un santuario de calidez, comodidad y familiaridad. Los toques personales estaban en todas partes, fotos familiares, muebles acogedores, libros y juguetes accesibles para los niños, y pequeños recuerdos de Carlton colocados con cuidado para honrar su memoria. Las comidas, antes apresuradas o descuidadas, se convertían en ocasiones de unión, risas y conversación, enseñando a Emma y James el valor de la conexión, la gratitud y las experiencias compartidas. Las rutinas de fin de semana incluían paseos, visitas a parques, eventos comunitarios y tardes tranquilas en casa, todo fomentando un sentido de normalidad y alegría que los niños habían sido privados de disfrutar. Incluso los detalles más pequeños importaban, la colocación de una manta favorita, la organización de los libros en un estante, la puntualidad de los rituales de la hora de dormir, todo cuidadosamente orquestado para brindar consistencia, seguridad y consuelo. Naen también comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento emocional. Había aprendido a enfrentar el miedo, el dolor y la impotencia, transformándolos en fuerza, compasión y resiliencia. Comprendía que su papel no era simplemente el de una cuidadora, sino el de protectora, mentora y ancla para los niños, asegurándose de que pudieran crecer como individuos seguros, empáticos y emocionalmente sanos. Los intentos esporádicos de Cleo por influir o interferir eran afrontados con calma y autoridad, respaldada por las protecciones legales y el claro entendimiento de que el bienestar de los niños era lo primero. Naen mantenía la compostura, enseñando a Emma y James cómo responder ante la tensión, modelar límites apropiados y reconocer la importancia de la seguridad y la estabilidad emocional en todas las relaciones. Amigos y familiares poco a poco regresaban a la vida de los niños, creando una red de apoyo que aumentaba su sentido de pertenencia, a la vez que reforzaba la autoridad y el papel de Naen como una tutora amorosa y competente. La casa, antes silenciosa y sin vida, ahora florecía con risas, conversaciones y experiencias compartidas. Cada rincón llevaba las huellas de la intención, el amor y la cuidadosa restauración de un hogar familiar.
Las habitaciones de los niños reflejaban sus personalidades, los espacios comunes invitaban a la creatividad y la convivencia, y la cocina y el comedor se habían convertido en centros de actividad, nutrición y conexión. Naen sentía una profunda satisfacción al ver a los niños prosperar, sabiendo que las dificultades que había soportado la habían preparado para esta vida y reconociendo que la previsión de Carlton le había dado los medios para protegerlos y criarlos. Incluso en los momentos tranquilos, mientras los niños jugaban, leían o dormían en paz, Naen sentía el peso de la responsabilidad equilibrado con una satisfacción profunda, entendiendo que estaba moldeando no solo su presente, sino también la base de su futuro. Cada día traía nuevos retos, sí, pero también nuevas victorias, una sonrisa tras la frustración, una pregunta respondida con paciencia, una risa compartida que resonaba en los pasillos. Estos momentos pequeños y ordinarios eran extraordinarios en su significado, formando la trama de una vida reconstruida, una familia restaurada y una abuela empoderada para cumplir la visión de su hijo. Naen sabía que el camino por delante tendría dificultades, pero también reconocía que poseía las herramientas, la fortaleza y el amor necesarios para superarlas. El vínculo con Emma y James crecía cada día, cimentado en la confianza, el cuidado y el compromiso inquebrantable, reflejando a una familia fortalecida por la adversidad y unida por el amor. Y en esas noches tranquilas, mientras veía a los niños quedarse dormidos, Naen sentía una abrumadora gratitud, resiliencia y propósito. No solo había sobrevivido a las peores semanas de su vida, sino que las había transformado en cimientos para la esperanza, la estabilidad y el amor perdurable. En cada sonrisa, risa y abrazo veía el legado de Carlton vivo, un recordatorio constante de que incluso frente a la pérdida, la desesperación y la crueldad, el amor, el cuidado y la determinación podían reconstruir vidas, restaurar familias y crear un futuro lleno de posibilidad, calidez y alegría. A medida que los meses se alargaron hasta convertirse en un año, la vida de Naen se transformó por completo. Los días que antes estaban llenos de incertidumbre, miedo y supervivencia ahora rebosaban de propósito, estabilidad y un renovado sentido de identidad. Había establecido rutinas que equilibraban educación, juego, apoyo emocional y crecimiento personal para Emma y James, creando un entorno donde los niños prosperaban no solo académica sino también emocional, social y creativamente. Cada mañana se levantaba temprano, preparando desayunos que eran tanto nutritivos como reconfortantes, utilizando los rituales de las comidas compartidas como base para la conversación, la conexión y la guía suave. Los niños compartían sus sueños, preocupaciones y pequeños triunfos con ella, aprendiendo a articular emociones, comprender consecuencias y navegar por las complejidades de crecer mientras aún lloraban la pérdida de su padre. Incluso en momentos de tristeza o frustración, la atmósfera del hogar reflejaba paciencia, empatía y el cultivo deliberado de la resiliencia. Naen se había preocupado por crear espacios donde la creatividad pudiera florecer, organizando rincones para el arte, la lectura y el juego imaginativo, así como zonas tranquilas para la reflexión y el descanso. El hogar, antes estéril bajo la visión minimalista de Cleo, ahora mostraba las huellas de la vida, el amor y la atención cuidadosa, cada detalle diseñado con esmero para nutrir y proteger a los niños mientras honraba la memoria de Carlton. Los proyectos escolares se abordaban con entusiasmo, las salidas de fin de semana se convertían en aventuras de aprendizaje y descubrimiento, y las tradiciones familiares, tanto antiguas como recién creadas, fomentaban un sentido de identidad, pertenencia y continuidad. Naen también cultivó su propia vida junto a estas responsabilidades, reconstruyendo conexiones con vecinos, amigos y miembros de la comunidad que antes habían estado distantes o ajenos a sus luchas. Las salidas sociales, el trabajo voluntario y la participación comunitaria proporcionaron una red de apoyo más amplia, enriqueciendo tanto su vida como la de los niños. Comprendía que un entorno saludable y conectado fortalecería a Emma y James, brindándoles modelos a seguir, recursos y experiencias más allá del hogar. En lo financiero, la herencia que Carlton le había confiado permitió a Naen tomar decisiones que priorizaban el bienestar de los niños y al mismo tiempo garantizaban la estabilidad a largo plazo. La planificación cuidadosa, el presupuesto y la orientación de asesores financieros le permitieron cubrir educación, actividades extracurriculares, necesidades médicas y comodidades cotidianas sin ansiedad, transformando lo que pudo haber sido una fuente de estrés en empoderamiento y confianza.
El marco legal que Carlton había establecido meticulosamente aseguraba que Cleo no pudiera interferir en la vida de los niños, brindando tanto protección como tranquilidad a Nain mientras navegaba los desafíos de criarlos. Mantenía límites firmes, modelando respeto, responsabilidad e inteligencia emocional, enseñando a Emma y James la importancia de la confianza, la seguridad y el amor propio en las relaciones. Con el tiempo, la resiliencia emocional de los niños se hizo cada vez más evidente. Emma mostraba curiosidad, empatía y liderazgo entre sus compañeros, mientras James revelaba creatividad, habilidades para resolver problemas y un creciente sentido de responsabilidad. Nain nutría estas cualidades, guiándolos con suavidad pero con firmeza, reforzando sus fortalezas y ayudándolos a superar desafíos sin miedo al juicio ni al rechazo. Celebraba hitos y pequeños logros por igual, desde calificaciones perfectas en exámenes hasta actos de bondad, reconociendo que el crecimiento era acumulativo, construido a través del estímulo diario, la consistencia y el amor. Incluso los días ordinarios estaban llenos de significado. Las rutinas antes de dormir incluían conversaciones reflexivas, los paseos casuales por el vecindario despertaban exploración y conexión, y las comidas compartidas seguían siendo puntos de anclaje para la comunicación, la comprensión y el apoyo emocional. La casa misma se había convertido en un santuario, reflejando la vida, el calor y el amor que ahora la definían. Fotografías de Carlton, una decoración pensada, muebles acogedores y detalles lúdicos creaban un ambiente tanto reconfortante como estimulante. Nain preservaba con cuidado espacios que recordaban a los niños a su padre, permitiéndoles llorar cuando lo necesitaban, mientras fomentaba al mismo tiempo una atmósfera orientada al futuro, llena de seguridad, alegría y oportunidades. Se sorprendía reflexionando sobre el camino que los había traído hasta allí, desde la desesperación y la falta de hogar hasta la estabilidad y el empoderamiento, y comprendía que cada desafío, cada lágrima, cada momento de lucha había sido un paso necesario para prepararla a proteger, nutrir y guiar a Emma y James. El peso emocional de aquellos primeros días, las noches pasadas llorando sola y las semanas de incertidumbre habían forjado una resiliencia y una claridad que ahora definían sus acciones. Los intentos de Cleo por intervenir eran raros y en última instancia ineficaces, neutralizados por los límites legales y la vigilancia cuidadosa que mantenía Nain, y aún así, incluso esos momentos reforzaban su papel como guardiana y protectora de los niños. Más allá de la reconstrucción física y emocional de la vida en el hogar, Nain dedicó tiempo a inculcar valores de empatía, integridad e independencia en los niños. Compartía historias de la guía de Carlton, las lecciones que él había impartido y la importancia del amor, la responsabilidad y la resiliencia. Emma y James comenzaron a interiorizar estas lecciones, demostrando en pequeñas acciones cotidianas, ayudándose mutuamente, mostrando consideración por los amigos, expresando emociones abiertamente y desarrollando un sentido de comprensión moral que se nutría más por el ejemplo que por la instrucción directa. En momentos de calma, cuando la casa estaba tranquila y los niños dormían, Nain se permitía reflexionar, llorar en privado y reconocer la fuerza que había ganado a través de la adversidad. Reconocía que si bien la previsión y el apoyo de Carlton habían sido fundamentales, era su propia dedicación, amor y resiliencia lo que sostenía el hogar y permitía a los niños prosperar. Estas reflexiones le proporcionaban claridad, consuelo y un renovado sentido de propósito, reforzando su compromiso de nutrir, guiar y proteger a Emma y James en cada aspecto de sus vidas. Nain entendía que el camino seguía en curso, que surgirían desafíos y que necesitaría permanecer vigilante, paciente y amorosa, pero también reconocía que la base que había construido era fuerte, segura y duradera. Cada pequeña victoria, cada expresión de felicidad o curiosidad de los niños, cada momento exitoso de conexión y crecimiento, era un testimonio de su compromiso inquebrantable, la realización de los deseos de Carlton y el triunfo de la resiliencia, el amor y la dedicación sobre la adversidad, la pérdida y la incertidumbre. Con el tiempo, Nain comenzó a experimentar una calma que no había sentido desde las semanas inmediatamente posteriores a la muerte de Carlton. El impacto inicial, la desesperación y la incertidumbre que alguna vez nublaron cada momento fueron dando paso gradualmente a la claridad, el propósito y una tranquila confianza arraigada en la certeza de que ahora tenía firmemente bajo control la vida y el bienestar emocional de los niños.
Cada día se convirtió en un testimonio de resiliencia, estructurado con rutinas que equilibraban aprendizaje, juego, tareas y momentos de reflexión, permitiendo que Emma y James florecieran mientras reforzaban su sentido de seguridad. Los desayunos se volvieron anclas rituales, llenos de conversaciones compartidas sobre la escuela, los amigos y las simples alegrías de la vida, recordándoles a los niños que, a pesar de la pérdida, su familia seguía intacta y fuerte. Después de la escuela, Naen supervisaba las tareas, se involucraba en proyectos creativos y fomentaba la resolución independiente de problemas, enseñándoles a enfrentar desafíos de manera reflexiva sabiendo que el apoyo siempre estaba disponible. Los fines de semana estaban diseñados para la exploración y la unión, con viajes al parque, visitas a museos y largos paseos por el vecindario que fomentaban la curiosidad, la conexión y la comprensión de que su mundo estaba lleno de oportunidades de crecimiento y descubrimiento. El hogar mismo reflejaba esta evolución, pasando del ambiente estéril e impersonal dejado por Cleo a un santuario vivo y palpitante de calidez, risas y seguridad emocional. Cada fotografía en la pared, cada manta en el sofá y cada libro en el estante estaba colocado deliberadamente, honrando la memoria de Carlton mientras ofrecía símbolos tangibles de continuidad, amor y cuidado. Las habitaciones de los niños estaban personalizadas con sus obras de arte, libros y juguetes favoritos, creando espacios donde podían expresarse libremente y sentir pertenencia a su entorno. Más allá del hogar inmediato, Naen invertía en la comunidad, reconectando con amigos, vecinos y personal escolar que se convirtieron en una red de apoyo, modelando conexiones sociales saludables para los niños. Participaba activamente en eventos escolares, reuniones de padres y maestros y actividades de voluntariado, demostrando compromiso, estabilidad y participación que reforzaban el sentido de pertenencia de los niños. La seguridad financiera proporcionada por la previsión de Carlton permitió a Naen tomar decisiones reflexivas e informadas que equilibraban la practicidad con el cuidado afectuoso, asegurando que Emma y James tuvieran acceso a educación, actividades extracurriculares y experiencias que fomentaban el crecimiento personal y la alegría. Las protecciones legales seguían vigentes, salvaguardando a los niños de interferencias o inestabilidad y permitiendo a Naen concentrarse en crear una vida rica y emocionalmente plena para ellos. Durante esos meses, Naen observó un profundo crecimiento en los niños. Emma se volvió cada vez más segura y empática, sus interacciones con compañeros y adultos reflejaban comprensión, compasión y liderazgo. James desarrolló creatividad, pensamiento analítico y un sentido de responsabilidad, enfrentando los desafíos con curiosidad y resiliencia. Cada día, Naen reforzaba estas cualidades con aliento, guía y correcciones suaves, ayudándoles a interiorizar valores que les servirían toda la vida. Los pequeños momentos se convirtieron en hitos significativos, risas compartidas durante las comidas, orgullo en los proyectos escolares terminados, actos de bondad mutuos y tardes dedicadas a reflexionar sobre el pasado mientras planificaban el futuro. Naen misma sintió una transformación interna, la impotencia y la desesperación que habían definido sus primeras semanas de pérdida dieron paso al empoderamiento, la confianza y un inquebrantable sentido de propósito. Su experiencia le había enseñado el valor de la paciencia, la resiliencia y la dedicación firme, y comprendía que su papel iba más allá del cuidado diario para moldear el carácter, la inteligencia emocional y la capacidad de los niños de enfrentar el mundo con fortaleza y compasión. Incluso en momentos de reflexión, cuando la casa estaba tranquila y los niños dormían, Naen se permitía procesar el duelo de una manera segura y controlada, reconociendo que honrar la memoria de Carlton también significaba cuidar su propia salud emocional. Estas reflexiones le proporcionaban equilibrio, perspectiva y la resiliencia emocional necesaria para seguir guiando a Emma y James en los desafíos de la vida, asegurando que se sintieran apoyados, amados y seguros. Con el tiempo, la confianza y el apego de los niños hacia Naen se profundizaron, reflejando la constancia, el cuidado y la estabilidad que ella proporcionaba. Cada historia compartida, cada comida y cada interacción lúdica reforzaban el vínculo entre ellos, creando una base de amor, comprensión y seguridad emocional capaz de resistir futuros desafíos. Naen comenzó a visualizar metas a largo plazo para los niños, incluyendo educación, habilidades de vida, resiliencia emocional y tradiciones significativas que les otorgaran un sentido de identidad y continuidad. Planeaba celebraciones, vacaciones y simples rituales familiares que integraban tanto la memoria de Carlton como sus vidas actuales,
mezclando pasado y presente de maneras nutritivas, alegres y fortalecedoras. El hogar seguía sirviendo como un santuario, un lugar donde el duelo, la alegría, el aprendizaje y el juego coexistían en armonía. Cada detalle, desde acogedores rincones de lectura hasta exhibiciones personalizadas de arte, estaba diseñado para alentar el crecimiento, la reflexión y el cultivo de la inteligencia emocional. Naen también reconocía la importancia de permitir que los niños exploraran sus propias personalidades, intereses y talentos de forma independiente, manteniendo al mismo tiempo una guía firme y constante. Al hacerlo, fomentaba la resiliencia, la autoconfianza y la capacidad de navegar la vida con curiosidad, empatía y conciencia ética. Más allá del hogar inmediato, el compromiso constante de Naen con la comunidad en general aseguraba que los niños experimentaran modelos diversos, conexiones sociales y vivencias que reforzaban aún más su sentido de seguridad y pertenencia. A través de todo esto, Naen misma se convirtió en una persona más fuerte, resiliente y compasiva, abrazando plenamente la responsabilidad y el privilegio de moldear las vidas de los niños que amaba como propios. El viaje de la desesperación al empoderamiento había sido largo y arduo, marcado por lágrimas, miedo e incertidumbre, pero cada paso había sido parte necesaria de la construcción de la base sobre la cual descansaba su estabilidad actual. Al integrar amor, disciplina y previsión, Naen no solo había restaurado el mundo de los niños, sino también el suyo propio, reclamando su identidad, propósito y sentido de agencia mientras creaba un hogar lleno de risas, crecimiento y amor perdurable. La vida que una vez fue fragmentada y precaria florecía ahora en un entorno plenamente realizado y emocionalmente rico, reflejando la resiliencia, el cuidado y el poder transformador del amor, la dedicación y el compromiso inquebrantable con la familia. Con cada día que pasaba, Naen sentía instalarse en ella un profundo sentido de cierre, aunque no había llegado sin lucha. Los primeros días tras la partida de Carlton estuvieron marcados por el miedo, la desesperación y la desorientación, momentos en los que dudó de su propia resiliencia y capacidad para seguir adelante. Pero ahora, en la quietud de un hogar que irradiaba calidez, risas y estabilidad, percibía por fin el impacto completo del camino que había recorrido, la semana sobreviviendo en su coche, el dolor de ser desplazada de la casa de su hijo y el aislamiento impuesto por la indiferencia de Cleo, todo había culminado en un renovado sentido de propósito. Se movía por la casa con intención medida, asegurándose de que cada rincón reflejara cuidado, amor y una atención pensada hacia las necesidades de los niños. Emma y James prosperaban en este entorno, demostrando crecimiento emocional, curiosidad y resiliencia, cada interacción reforzando los lazos que se habían nutrido a lo largo de meses de guía constante y amorosa. Los desayunos eran animados e interactivos, con conversaciones que iban desde proyectos escolares hasta reflexiones personales, ofreciendo a los niños un espacio para articular emociones, practicar empatía y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Las rutinas después de la escuela incluían sesiones estructuradas de tareas, proyectos creativos y resolución colaborativa de problemas, inculcando disciplina, independencia y un sentido de logro en ambos niños. Los fines de semana estaban llenos de exploración y conexión, con visitas a museos locales, parques y eventos culturales que fomentaban el sentido de pertenencia, la conciencia comunitaria y el crecimiento personal. El hogar mismo se convirtió en un testimonio vivo de transformación, un lugar que antes estaba ensombrecido por el diseño estéril e impersonal de Cleo ahora palpitaba de vida, calidez y amor familiar. Fotos familiares, recuerdos personales, libros y juguetes apreciados se colocaban estratégicamente para brindar consuelo, fomentar la creatividad y mantener conexiones con la memoria de Carlton. Cada detalle reforzaba un sentido de continuidad, uniendo el pasado con el presente, permitiendo que Emma y James navegaran su duelo mientras abrazaban el amor y la seguridad que Naen les proporcionaba. Durante estos meses, Naen observó que los niños desarrollaban un vocabulario y una inteligencia emocional que antes habían estado truncados por el trauma de la pérdida y el desplazamiento. Emma exhibía liderazgo y empatía, navegando relaciones con compañeros y adultos con creciente confianza. James demostraba creatividad, pensamiento analítico y capacidad de resolver problemas que reflejaban tanto su curiosidad innata como el constante aliento recibido.
Naen los guiaba en los desafíos, celebraba los logros y proporcionaba correcciones suaves cuando era necesario, asegurándose siempre de que las lecciones se aprendieran con comprensión y compasión, y no con miedo o presión. Las noches se dedicaban a la reflexión, a contar historias y a suaves recordatorios de la presencia de Carlton en sus vidas, reforzando los recuerdos de su padre y ofreciendo la seguridad de que el amor y el cuidado perduraban más allá de su ausencia física. Naen misma sentía una transformación paralela al crecimiento de los niños. La desesperación que alguna vez la consumió, las noches pasadas en soledad, la incertidumbre del refugio y el aislamiento impuesto por la crueldad de Cleo, había sido reemplazada por una tranquila confianza arraigada en el propósito, la resiliencia y la profunda satisfacción de proteger, nutrir y guiar a los niños. Comenzó a ver su rol no solo como cuidadora, sino como guardiana de la estabilidad emocional, mentora y ancla firme en la vida de Emma y James. A través de este lente, cada acto de cuidado, cada rutina establecida y cada decisión tomada se convirtió en un esfuerzo deliberado por moldear su carácter, apoyar su crecimiento y honrar la visión de Carlton para su futuro. El compromiso comunitario reforzaba aún más esta estabilidad. Naen participaba activamente en eventos escolares, actividades vecinales y oportunidades de voluntariado, modelando interacción social saludable, responsabilidad y empatía. Los niños observaban y absorbían estos comportamientos, comprendiendo la importancia de las relaciones, la comunidad y el compromiso ético. La seguridad financiera, proporcionada por la cuidadosa planificación de Carlton, permitió a Naen tomar decisiones deliberadas e informadas que priorizaban la estabilidad a largo plazo, el bienestar emocional y las oportunidades de desarrollo personal. Se aseguró de que las necesidades educativas fueran satisfechas, las actividades extracurriculares apoyadas y la vida diaria enriquecida con comodidad, creatividad y oportunidades, equilibrando el pragmatismo con una atención afectuosa. Las protecciones legales mantenían los límites necesarios para proteger a los niños de interferencias, garantizando que su crecimiento, seguridad emocional y vínculo con Naen permanecieran ininterrumpidos. Con el tiempo, pequeñas victorias diarias se convirtieron en hitos profundos, risas compartidas durante las comidas, preguntas respondidas con paciencia, resolución colaborativa de problemas, momentos de bondad y celebraciones alegres de logros. Cada instante reforzaba la estabilidad, el amor y la resiliencia que ahora definían el hogar. Naen reflexionaba sobre su propia evolución emocional, reconociendo que su vulnerabilidad previa se había transformado en empoderamiento. Entendía que su capacidad para soportar la adversidad, proveer a los niños y mantener claridad emocional se había convertido tanto en su fortaleza como en el fundamento de los niños. Cada lección enseñada, cada límite establecido y cada acto de compasión demostraba la profundidad de su compromiso con Emma y James y el legado perdurable de la previsión de Carlton. En las horas tranquilas de la noche, después de que los niños se dormían, Naen se permitía momentos de reflexión. Reconocía el dolor que cargaba, la ausencia de Carlton y las pruebas superadas, pero también sentía un inmenso orgullo, satisfacción y un sentido de plenitud. Había recuperado la agencia sobre su vida, restaurado la estabilidad en el mundo de los niños y creado un entorno donde el amor, el crecimiento y la resiliencia florecían. En la presencia de Emma y James, veía los resultados tangibles de su inquebrantable dedicación, niños seguros, curiosos, empáticos y emocionalmente conscientes que prosperaban en un hogar que celebraba la conexión, la estabilidad y la calidez. La casa, que alguna vez fue símbolo de desplazamiento y exclusión, se había convertido en un santuario de crecimiento, consuelo y continuidad familiar. Cada comida compartida, cada momento de juego, cada oportunidad de aprendizaje y cada interacción personal reforzaban los lazos entre Naen y los niños, asegurando que el legado de amor, resiliencia y cuidado siguiera moldeando sus vidas. Al ver a Emma y James relacionarse con el mundo que los rodeaba, Naen sintió un profundo sentido de cierre, logro y gratitud. El viaje de la desesperación al empoderamiento había sido arduo, marcado por la incertidumbre, el desgarro y los desafíos implacables, pero cada paso había sido esencial para moldear el hogar, nutrir a los niños y restaurar su propio sentido de identidad, propósito y estabilidad emocional. En este hogar,
lleno de risas, aprendizaje y amor, Naen comprendió por fin que, aunque la pérdida y el duelo eran hilos permanentes en la vida, podían entretejerse con resiliencia, compasión y dedicación para crear una vida con significado, plenitud y conexión perdurable. Naen había llegado a un punto en su vida en el que cada elección que hacía llevaba consigo intencionalidad, propósito y un sentido de responsabilidad que trascendía sus propias necesidades. Los desafíos que había soportado, las semanas de incertidumbre viviendo en su coche, la agitación emocional causada por el rechazo de Cleo y el profundo dolor tras la muerte de Carlton, se habían combinado para forjar una fortaleza que nunca supo que poseía. Avanzaba en cada día con un enfoque deliberado, asegurándose de que Emma y James experimentaran consistencia, calidez y guía, lo que a su vez nutría su resiliencia, autoconfianza e inteligencia emocional. Las mañanas comenzaban con el ritmo familiar del desayuno compartido, donde la conversación fluía libremente, abarcando la escuela, amistades, reflexiones personales e historias imaginativas. Estos momentos no eran meras rutinas, sino oportunidades para modelar paciencia, empatía y pensamiento crítico, inculcando habilidades esenciales de vida de maneras sutiles pero poderosas. Las horas de estudio y tareas seguían siendo estructuradas pero flexibles, permitiendo a los niños explorar la resolución de problemas, la creatividad y la autoexpresión mientras recibían apoyo constante de Naen. Más allá de lo académico, ella fomentaba que desarrollaran pasatiempos, intereses y conexiones sociales, promoviendo una crianza integral que cultivaba curiosidad, responsabilidad y sentido de logro. Los fines de semana se convertían en experiencias inmersivas de aprendizaje y unión. Las visitas a museos, centros de ciencia, parques y eventos comunitarios ofrecían exposición a la cultura, la historia y la creatividad, transformando días ordinarios en lecciones y aventuras memorables. El hogar mismo había evolucionado en un santuario, reflejo de amor, cuidado e intención reflexiva. Fotografías de Carlton y momentos familiares adornaban las paredes, intercaladas con obras de arte de los niños, materiales educativos y decoraciones lúdicas que alentaban la exploración y la autoexpresión. Los muebles se disponían equilibrando comodidad, utilidad y creatividad, creando espacios para aprender, jugar, reflexionar y descansar. El entorno austero e impersonal que había dejado Cleo fue reemplazado por un hogar vibrante y vivido, lleno de calidez, seguridad y la presencia tangible de familia. Naen observaba el crecimiento de los niños con una mezcla de orgullo y asombro. La empatía, el liderazgo y la curiosidad de Emma florecían bajo una guía constante, mientras que las habilidades de resolución de problemas, la creatividad y el sentido de responsabilidad de James se desarrollaban junto con su madurez emocional. Ella cultivaba estas cualidades con ánimo, modelando conductas y guiándolos cuidadosamente en los desafíos, asegurando que las lecciones fueran aprendidas en un entorno de apoyo, sin juicios. También mantenía límites que enseñaban responsabilidad, respeto e integridad, reforzando la comprensión de que la libertad y la elección conllevaban responsabilidad. La inteligencia emocional se convirtió en un enfoque central, con conversaciones abiertas sobre sentimientos, reflexiones sobre experiencias y consejos suaves sobre cómo expresarse adecuadamente. Naen permitía que momentos de dolor, alegría, confusión y triunfo coexistieran de manera natural, reconociendo que los niños necesitaban un espacio seguro para procesar la vida plenamente mientras se sentían apoyados y comprendidos. La transformación del hogar se extendía más allá de la familia inmediata. Ella cultivaba activamente un sentido de comunidad, reconectando con vecinos, amigos y personal escolar, construyendo una red de apoyo que reforzaba la estabilidad, pertenencia y aprendizaje social. Emma y James se beneficiaban de este compromiso, experimentando modelos variados, actividades colaborativas y oportunidades para practicar habilidades sociales en un entorno seguro y constante. La estabilidad financiera, administrada con cuidado, permitía a Naen brindar oportunidades y experiencias que iban más allá de las necesidades básicas. Actividades extracurriculares, recursos educativos y salidas ocasionales eran planeadas con intencionalidad, priorizando el enriquecimiento, el crecimiento y el desarrollo emocional mientras se reforzaban la seguridad y el bienestar. Las protecciones legales establecidas por Carlton aseguraban que Naen pudiera cumplir sus responsabilidades sin interferencias, creando un entorno en el que los intereses de los niños siempre fueran prioridad y estuvieran resguardados. Con el tiempo, Naen reflexionaba sobre su propia evolución emocional.
La desesperación, el miedo y la impotencia que había sentido en las primeras semanas tras la partida de Carlton se transformaron en empoderamiento, resiliencia y claridad. Entendía que su fortaleza, paciencia y compromiso inquebrantable habían sido tan cruciales para el bienestar de los niños como cualquier provisión legal o financiera. Cada pequeña victoria, cada momento de conexión y cada evidencia de crecimiento reforzaban su propósito y plenitud. Las noches tranquilas estaban reservadas para la reflexión y el procesamiento emocional. Ella reconocía la pena que aún llevaba, la ausencia de Carlton y los desafíos enfrentados, pero estos momentos ahora estaban templados por gratitud, logro y un profundo sentido de satisfacción. Reconocía el camino que había recorrido, de desplazamiento y desesperación a empoderamiento y tutela, y abrazaba la responsabilidad y el privilegio de dar forma a las vidas de Emma y James. Los niños, plenamente conscientes del amor, el cuidado y la protección que los rodeaban, demostraban confianza, empatía y curiosidad en su vida diaria. Las comidas compartidas, las actividades colaborativas y las conversaciones reflexivas fortalecían el vínculo familiar mientras fomentaban la independencia, la resiliencia y la conciencia emocional. El hogar se había convertido en más que un espacio físico, era una representación viva de crecimiento, conexión y estabilidad, un lugar donde aprendizaje, amor y exploración coexistían en armonía. La visión de Nain se extendía hacia el futuro, planeando no solo la vida diaria sino también el desarrollo a largo plazo, la educación y el crecimiento personal de los niños. Consideraba cuidadosamente experiencias, oportunidades educativas y lecciones de vida que equiparían a Emma y James con las habilidades, resiliencia y confianza necesarias para navegar un mundo en constante cambio. Cada elección era deliberada, equilibrando necesidades emocionales, consideraciones prácticas y aspiraciones para una vida plena y significativa. La culminación de estos esfuerzos se reflejaba no solo en los logros académicos y sociales de los niños, sino también en su inteligencia emocional, autoconfianza y el sentido de seguridad que llevaban al mundo. Nain, habiendo enfrentado sus miedos más profundos, soportado la pérdida y reconstruido su vida desde cero, finalmente sentía un sentido de plenitud. El hogar resonaba con risas, aprendizaje y calidez de conexión, mientras que fuera de sus paredes, una comunidad de apoyo reforzaba los valores, las lecciones y el amor cultivados dentro. En este entorno, el legado de la previsión de Carlton y la dedicación de Nain se entrelazaban, creando una vida donde el amor, la resiliencia y el propósito guiaban cada acción, moldeando un futuro lleno de promesa, estabilidad y alegría para ella y los niños a quienes había protegido con tanto empeño. El viaje de la desesperación al empoderamiento había sido largo y arduo, pero cada paso, desafío y momento de vulnerabilidad había forjado una base de fortaleza, amor y esperanza duraderos que darían forma a la familia durante los años venideros. Con el paso del tiempo, Nain pudo finalmente sentarse y observar la vida que había reconstruido, la familia que había cuidado y el hogar que había transformado en un santuario de calidez, estabilidad y amor. El camino había sido largo, doloroso e incierto, marcado por momentos de desesperación, aislamiento y miedo, pero cada desafío había fortalecido su determinación y moldeado la base sobre la cual descansaba este nuevo capítulo. Emma y James prosperaban bajo su cuidado, sus risas resonaban en la casa, su curiosidad los llevaba a explorar, crear y aprender. Cada conversación, cada historia compartida y cada instante de reflexión se convertían en una oportunidad para guiar, alentar e infundir confianza. El hogar, antes un lugar de dolor y desplazamiento, ahora irradiaba vida, lleno de recordatorios de amor, conexión y propósito. Fotografías familiares, decoración cuidadosamente elegida y recuerdos preciados creaban un hilo tangible que unía el pasado con el presente, honrando la memoria de Carlton mientras permitía a los niños florecer por sí mismos. Nain observaba cómo la empatía de Emma se profundizaba, cómo su capacidad de conectar con sus compañeros y enfrentar retos crecía día a día. James demostraba resiliencia, creatividad y reflexión, encarnando las lecciones de responsabilidad, resolución de problemas e inteligencia emocional que ella había cultivado con cuidado. Estas victorias diarias, pequeñas pero profundas, reflejaban el amor constante, la guía y la intencionalidad que Nain había volcado en sus vidas. Más allá de las paredes del hogar, continuaba involucrándose con la comunidad, creando una red de apoyo y conexión que reforzaba la seguridad, el sentido de pertenencia y el aprendizaje social.
se mantenía presente en los eventos escolares, ofrecía voluntariado cuando era posible y modelaba comportamiento ético, compasión y resiliencia tanto para los niños como para la comunidad en general. La seguridad financiera, administrada con esmero gracias a la previsión de Carlton, le permitía ofrecer oportunidades de enriquecimiento, educación y exploración, garantizando que los niños tuvieran acceso a experiencias que fomentaran el crecimiento, la confianza y la alegría. Cada decisión, desde lo académico hasta las actividades extracurriculares, reflejaba una consideración cuidadosa del bienestar emocional, el desarrollo personal y la seguridad a largo plazo. Las protecciones legales establecidas por Carlton seguían en vigor, reforzando límites que protegían a los niños de la inestabilidad y permitían a Nain concentrarse en cultivar un entorno estructurado y afectuoso. En este espacio, los niños experimentaban amor sin condiciones, guía sin juicios y estabilidad sin compromisos. Nain solía reflexionar sobre la profunda transformación que ella misma había atravesado. Las semanas de impotencia, miedo y dolor habían dado paso al empoderamiento, la confianza y un profundo sentido de propósito. Entendía que su papel iba más allá del cuidado inmediato, consistía en moldear el carácter, construir resiliencia y garantizar el bienestar emocional y psicológico de Emma y James. Los momentos tranquilos al final de cada día le permitían procesar el camino recorrido, el dolor de perder a Carlton, la crueldad que había sufrido, la incertidumbre de su situación y el aislamiento de aquellos primeros días. Sin embargo, en esas reflexiones reconocía que cada dificultad la había fortalecido, había forjado su capacidad de amar, su paciencia y su dedicación inquebrantable, y la había preparado para la responsabilidad que ahora cargaba. Los hitos se transformaban en celebraciones, los logros escolares de Emma, los proyectos creativos de James, los cumpleaños y las festividades estaban impregnados de intencionalidad, amor y alegría compartida. Cada evento reforzaba los lazos familiares, creaba recuerdos duraderos y resaltaba el legado de cuidado, resiliencia y conexión que Carlton había imaginado y que ahora Nain encarnaba. Incluso en los momentos de reflexión silenciosa, cuando la casa estaba en calma y los niños dormían, ella sentía plenitud y satisfacción. Sabía que no solo había recuperado el control de su propia vida, sino que también había creado un entorno en el que los niños podían prosperar emocional, intelectual y socialmente. El hogar se había convertido en un verdadero santuario, un lugar donde el amor, la estabilidad y el crecimiento coexistían de manera natural, donde el dolor era reconocido pero nunca dominante, y donde la esperanza, la alegría y la conexión se cultivaban con intención. Gracias a su cuidado constante, los niños habían interiorizado lecciones de empatía, responsabilidad y resiliencia, preparándolos para enfrentar un mundo inevitablemente lleno de desafíos, incertidumbre y cambios. La evolución personal de Nain reflejaba el crecimiento de los niños, la desesperación, el miedo y la impotencia de los primeros días se habían transformado en fuerza, confianza y claridad de propósito. Abrazaba su papel con un orgullo sereno, consciente de que el amor que ofrecía, la guía que brindaba y la estabilidad que mantenía darían forma a Emma y James durante el resto de sus vidas. La culminación de este viaje no estaba marcada por un único momento dramático, sino por el ritmo constante de la vida diaria, risas compartidas en las comidas, resolución colaborativa de problemas, exploración creativa, cuentos antes de dormir y el suave murmullo de comodidad y seguridad que ahora definía su hogar. En esos instantes, Nain sentía el peso completo de lo que había logrado, la transformación de la vulnerabilidad en empoderamiento, del aislamiento en conexión y de la desesperación en propósito duradero. La previsión, la planificación cuidadosa y el amor de Carlton habían puesto la base, pero fue la dedicación, resiliencia y compromiso inquebrantable de Nain lo que había dado vida a esa visión. Cada acto de cuidado, cada decisión guiada por el amor y cada instante de atención intencional reforzaban la fuerza y cohesión de la familia. Mientras observaba a los niños dormir plácidamente, Nain se permitía una sonrisa tranquila, reconociendo el camino que los había llevado hasta allí y el futuro brillante, seguro y esperanzador que les aguardaba. Comprendía que el dolor siempre sería parte de sus vidas, que los recuerdos de Carlton surgirían con anhelo y amor, pero la base de estabilidad, apoyo emocional y cuidado que había construido lo sostendría ante cualquier desafío. La casa, ahora viva con calidez, risas y el ritmo sereno de la vida familiar, reflejaba la resiliencia, la determinación y el amor que definían el viaje de Nain. Al final,
reconocía que las pruebas que había soportado, los sacrificios que había hecho y el compromiso constante que había demostrado no eran solo actos de supervivencia, sino expresiones de amor duradero, dedicación y triunfo sobre la adversidad. Había transformado la pérdida en propósito, la desesperación en empoderamiento y el aislamiento en una vida familiar próspera, conectada y llena de alegría. La historia que comenzó con dolor, desplazamiento e incertidumbre terminaba ahora con esperanza, seguridad y la presencia perdurable del amor, una vida reconstruida, una familia restaurada y un hogar lleno de risas, crecimiento y riqueza emocional.